Vamos entonces a ver cómo es que debemos encarar el acta constitutiva del proyecto, que es la concreción de esta primera etapa de iniciación. Del creador de la técnica de brainstorming, es decir, la tormenta de ideas, que no significa hablar pavadas, sino que significa salirse de las pautas tradicionales dentro de un cierto contexto, se habla 6 preguntas básicas que son las que se pueden llegar a hacer. La primera de ellas es ¿qué debería hacerse? Por ejemplo, forma, color, características, componentes. ¿Cuándo debía hacerse? Es decir, cuál es la fecha de inicio y la fecha del límite, y en base a eso establecer un cronograma. ¿Por qué esto es necesario? Fundamentalmente los objetivos, los beneficios, las potencialidades, la demanda y la oferta, el cómo debería hacerse, es decir, los métodos, las técnicas, las herramientas que se vayan a utilizar de software, de hardware, de planificación, etcétera, modelos que se pueden llegar a utilizar de simulación, por ejemplo, la tecnología que se va a utilizar. Luego tenemos quién sería el encargado de hacerlo, el responsable, el patrocinador y luego el equipo. El dónde debería hacerse, es decir, en qué locación tendría que hacerse, si es un desarrollo interno o es un contrato externo. Y acá entra nuevamente lo que hemos hablado, que es la filosofía, la política, el ecosistema de la empresa. Hay empresas que derivan todo su trabajo a hacer a terceros, con lo cual, si bien van a pagar un sobrecosto, se van a eliminar de problemas laborales, de problemas de impuestos, de problemas de ausencia, sino que derivan ese trabajo de seguimiento a un tercero por el cual se paga el servicio. O hay otras empresas que hacen desarrollos internos y hay empresas que están verticalizadas por completo. Y el ejemplo que siempre pongo es Arcor como empresa verticalizada. Arcor, para hacer un bonobón, consigue el chocolate, la masita y fabrica hasta el papel. Y cuando fabrica una conserva en lata o en Tetrabric, tiene su propia planta de elaboración de Tetrabricks y de latas. Es decir, que son conceptos distintos. Desde la empresa que prefiere derivar para no tener, bajo la concepción de sus encargados, de sus dueños, no tener problemas, o bien aquel que decide integrarse en forma vertical. Dentro de esto, acá tenemos los procesos en la formulación de proyectos. Tenemos la identificación, las alternativas, la evaluación, la especificación y la programación. Esto quiere decir, acá tenemos el documento del cual está basado este concepto. Entonces, dentro de la identificación es el qué, por qué, para qué y a quiénes. Son las preguntas básicas de identificación, es decir, qué problema se va a resolver, por qué se lo quiere resolver, para qué y a quién va dirigido. Las alternativas son cuántos, cómo y dónde. Y esto va orientado a analizar la prospección, es decir, cuánto se desea hacer, es decir, esto implica la cantidad y en base a eso sabremos si son prototipos los que se quieren realizar o una línea de producción, y el concepto es totalmente distinto para el diseño. La evaluación en la formulación de proyecto, con qué recursos se hará, quiénes serán los encargados de realizar el proyecto. La especificación es cuál va a ser la alternativa de todas las que estamos planteando dentro de las alternativas, cuál es la que se seleccionará, con qué criterios se seleccionará, documentar todo esto. La programación implica el cuándo y qué es el cuándo se va a realizar. Dentro del propósito y la justificación del proyecto es tratar de entender el por qué es que se hace este proyecto. ¿Cuál es la inserción de este proyecto en los planes estratégicos de la organización? Esto es importante porque que sea un producto que se abre de la línea de la empresa puede ser, por un lado, una idea de la empresa de diversificarse y por lo tanto están poniendo energía, se están dando cuenta, por ejemplo, que el producto tradicional que estaban haciendo
ya ha quedado tecnológicamente obsoleto y por lo tanto deciden diversificarse como empresa y buscar otros horizontes. O bien la otra, si es un proyecto que está forzado dentro de la empresa, será un proyecto en el cual no va a tener el empuje de la empresa para tratar de que ese proyecto se lleve adelante. Si es una línea totalmente novedosa, entonces nos vamos a estar apartando del contexto general. Esto nos lleva a cuál es la intención que tiene la empresa en este proyecto para analizar la prioridad dentro de toda la estructura de la empresa. Hay empresas que deciden cambiar de rubro porque se dieron cuenta de que esto no va. Por ejemplo, Amazon en su momento se dedicaba a vender libros y enviar libros en formato de papel. Cuando se dio cuenta que eso estaba siendo desplazado, por empezar, por todo el intercambio de libros y de música que había a través del peer-to-peer, de todas las herramientas que había como para efectuar transferencia de archivos, ellos también se dedicaron a competir y fueron muy inteligentes porque por precios razonables salieron a competir con el pirateo. Entonces, a partir de ahí, las empresas también de música se dedicaron a armar sus propias plataformas y uno puede comprar por centavos una versión auténtica de un tema musical y no tener que estar consiguiéndolo de un torrent o de cosas por el estilo. Entonces, hay empresas que llegan a un punto en que se dan cuenta que el negocio no progresa y por ese motivo se dedican a una línea totalmente novedosa. Y hay otros casos en los cuales, por algún deseo de probablemente el dueño de la empresa, encaran una línea que es totalmente afín, que está totalmente fuera de la afinidad de la empresa y por lo tanto no tiene soporte, no tiene irrigación, no tiene sangre ese proyecto y está condenado al fracaso. Entonces, también tenemos que identificar quién fue el iniciador, quién tuvo la idea original, porque es a quien ir a hacer consultas en el caso en el cual tengamos alguna duda y que requiera necesitemos llegar a la fuente como para tratar de sacarnos esa duda de algún criterio o algún concepto. Dentro del proyecto es necesario tener alguien que actúe como sponsor, como el que se lleva el proyecto al hombro, que era Marcula en el caso de la película Jobs, y que él fue durante mucho tiempo el que se encargaba de ir a golpear la puerta, de defender, de conseguir fondos, de conseguir alternativas dentro de la empresa. Acá están los interesados, los stakeholders, ya lo habíamos visto en la primera clase. El cliente, que es el que va a tener que dar la aprobación, el que va a permitir el cierre del proyecto, el que va a liberar los cheques como para que se pueda llegar a culminar el proyecto, el sponsor, que es quien financia el proyecto y es la máxima autoridad, es decir, será probablemente algún integrante del directorio de la empresa, que es de la empresa que produce el producto, es decir, que va a poner el dinero en toda la etapa de desarrollo, el usuario final, que va a ser a quien va dirigido el proyecto en definitiva, el champion, que va a ser el caso de Marcula dentro de la película Jobs. Los drivers son aquellos colaboradores que participan en definir los objetivos del proyecto. Los supporters, que colaboran en la realización del proyecto y aportan recursos, es decir, que son sponsors de menor nivel, pero también colaboran en la realización del proyecto, no solamente aportan recursos económicos. Los drivers, que son los que definen parte de los objetivos del proyecto, es decir, aquellos que actúan en colaboración en el proceso de definición de las características del proyecto. El líder del proyecto, Project Manager, que es quien tiene autoridad para gestionar el proyecto, y los integrantes, que son las personas que harán el trabajo cotidiano del proyecto.
identificar a los interesados. Es decir, dentro del proyecto, identificar a los interesados significa, por ejemplo, en algún momento hubo un requerimiento dentro de la industria argentina de tener una placa industrial. Recordemos que placa industrial significa una placa con un conjunto de requerimientos que son bastante exigentes, porque es una placa que tiene que tener una muy alta confiabilidad y ciertas características de desempeño general. Por ejemplo, que tengan entradas y salidas optoaisladas para evitar de que alguien que toca un botón reciba tensión y cosas por el estilo, es decir, que reciba proteger el equipo desde el mundo externo. Luego surgió un requerimiento de la industria, que ahí la industria terminó siendo el cliente, y a su vez también, es decir, el cliente que fue el que dio la idea y dio la conformidad final, y también fue el usuario final, porque, por ejemplo, CADIEL, la Cámara Argentina de Industria Electrónica y Luminotecnia, fueron los que dieron el soporte desde el punto de vista del impulso inicial, y luego los componentes, y luego utilizaron esta placa industrial, que es la CIA. Ustedes en Digital 2 utilizaron la EduCIA, que es la versión económica, la versión pensada para capacitación, pero la CIA es una placa bastante más cara, pero orientada hacia el aspecto industrial, digamos la parte de industria que está incorporándose en la electrónica, digital. Los objetivos del proyecto están compuestos por sentencias, por renglones. Eso se llaman project statements, es decir, renglones del proyecto o sentencias del proyecto, que tienen que tener enunciación y que sean cuantificables. Si la enunciación es un texto y cuantificables son números. Recordemos una definición de ingeniero, es que todo aquello que no pueda ser expresado en forma numérica no existe. Aquello que no se puede medir no existe. Estamos hablando del punto de vista del ingeniero. Entonces, para el ingeniero no puede existir ni el poco, mucho, alto, bajo, pesado, liviano, sino que tiene que ser cuantificable, tiene que ser números. Entonces, por ejemplo, desarrollar un sistema que reporte las ventas del mes. Eso sería el enunciado. Cuantificables. Debe incluir los ítems vendidos, el importe total, los reclamos. Ese es el contenido. El sistema debe estar operativo para el 18 de marzo a las 22 horas. Fecha objetivo. Los gastos de desarrollo no pueden exceder 400.000 pesos. Eso es el presupuesto. Entonces acá tenemos fecha y presupuesto. Dos de los ítems que habíamos dicho que no pueden dejar de aparecer en ningún proyecto. ¿Y quién va a dar la aprobación? Este proyecto, este sistema, tiene que ser aprobado por el vicepresidente y el gerente. Ellos van a ser, en este caso, los clientes del proyecto, los que tienen que dar la aprobación final. Es decir, esto está muy bien explicado en el Project Management for Dummies. Para expresar los objetivos del proyecto hay que ser breve y conciso. A todos nos pasa cuando nos mandan un video. Si vemos que es un video de 7 minutos, lo más probable es que no lo miremos. Salvo que miremos los primeros 30 segundos y si no nos captura, lo borremos. Lo mismo pasa, y hoy en día más todavía, con los textos. Si a mí me mandan el enunciado de un proyecto que sea en 5 páginas, no lo leo. Ahora bien, si me saben escribir el objetivo del proyecto en 5 renglones o 10 renglones, entonces sí lo leo. No utilizar términos que no sean conocidos por todos. Es decir, no utilizar esos términos muy específicos. Sí utilizarlos eventualmente con el cliente, que es quien pidió el proyecto y quien va a dar la aprobación, pero no internamente hasta tanto se defina cada uno de esos acrónimos, de esas abreviaturas. Y utilizar para los objetivos el principio SMART. SMART quiere significar S de specific,
no dejar lugar a confusiones. Las cosas obvias tampoco existen. Hay que ser conciso y específico, no dejar cosas por sobreentendidas, porque después ese tipo de cosas se pueden llegar a interpretar de acuerdo con la conveniencia de cada uno de los integrantes. Que sea medible, magnitudes cuantitativas, es decir, números, de vuelta, nada de alto, bajo, mucho, pesado, liviano, agresivo, es decir, que tiene que ser escrito de una manera que sea impactante, motivador, realista, tiene que ser algo criterioso, no tiene que ser un delirio, y que se establezcan ranuras de tiempo, es decir, fecha de inicio, fecha de finalización. Nosotros vamos a utilizar una plantilla del acta constitutiva del proyecto, que esa ya está disponible en Classroom, y que vamos a analizar un poquito para ver cómo es que la interpretamos. Entonces, el acta constitutiva del proyecto tendrá el título, quién va a ser el encargado, número de legajo y firma, esto es típico, fecha de inicio del proyecto, fecha tentativa de finalización, objetivo general, objetivos específicos, es decir, desarrollar un oxímetro, objetivo específico, qué rango se quiere utilizar de medición, el objetivo para ser utilizado en forma ambulatoria, en forma fija, en terapia intensiva, el diagnóstico de cuáles son las características específicas que va a tener, antecedentes sobre qué nos estamos basando, la justificación del proyecto, es decir, qué es lo que nosotros esperamos, cuál es el beneficio que esperamos de este proyecto, supuestos, las condiciones que tenemos que imponer, por ejemplo, siempre damos la misma, que es bastante limitativa en nuestro país, que es, por ejemplo, la estabilidad de la divisa con la cual vamos a realizar la compra de componentes o de materiales o de licencias. Restricciones, es decir, qué es lo contrario, y los riesgos. Dentro de restricciones están también los riesgos. Referencia bibliográfica, y luego vienen las partes de dirigido por, codirigido por, que esto se puede dar más en biomédica que en electrónica o en telecomunicaciones. ¿Y quién va a ser el que vaya a aprobar el proyecto? Por ejemplo, un caso de Project Charter. Con el fin de comenzar los trabajos necesarios para el proyecto de análisis de factibilidad de la fabricación del primer sistema aeroportuario de detección automática de sustancias explosivas mediante el escaneo de las valijas de pasajeros. Fíjense, acá se hizo una descripción y ahora vamos a utilizar una sigla, un acrónimo, SADACE. Previamente explicamos qué es el SADACE. Se asigna a este proyecto al señor José Alameda, responsable, quien actuará como gerente del proyecto, cargo de responsabilidad que tiene, y de quien se espera que a la fecha de finalización del trabajo entregue la documentación técnica en la cual se expliciten los tiempos y costos necesarios de la fabricación de dicho sistema. Bien concreto, bien específico, aquí no hay lugar a dudas. ¿Qué es lo que se espera que entregue y las condiciones? A partir de eso, lo dice, ya el presupuesto estimado para el estudio de factibilidad es de 300.000 pesos y la fecha de finalización del mismo está estipulada para el 4 de agosto del año próximo. No hay dudas en lo que se quiere hacer. Y acá está quien tuvo la idea, Hernán González, que será a quien el señor José Alameda podrá consultar si hay alguna duda en cuanto al camino que se tiene que seguir en algún momento. Veamos otros ejemplos de Project Charter. Este es el ejemplo del sistema de videoconferencia en la oficina remota de México, es decir, acá se dan los objetivos específicos, objetivo general, objetivo específico, la justificación del proyecto, es decir, qué es lo que se espera de este proyecto. Es decir, la oficina en México, Distrito Federal, es una oficina grande y en esta época obviamente no se puede viajar, o es muy caro viajar, o no se quiere viajar porque implica perder tiempo de operatividad de quien viaja. Entonces se pretende hacer un sistema de videoconferencia profesional.
Luego viene la descripción del producto o servicio que genera el proyecto, entregables finales del proyecto. ¿Sí? Claramente, ¿qué es lo que se tiene que entregar? El objetivo del proyecto, pero en la parte de entrega, es decir, tangible, algo concreto que se tenga que entregar. Entonces, los entregables finales se encontrarán en el plano final, y a este ejemplo volveremos en un ratito. Supuestos. La compañía tiene dentro de su presupuesto suficientes recursos para llevar a cabo este proyecto. El proyecto cuenta con el aval de la presidencia de la Oficina de México y la Gerencia de Tecnología Informática para Latinoamérica. Hay aceptación por parte de los usuarios finales que este proyecto se lleve a cabo. Se cuenta con la experiencia y conocimiento tecnológico suficiente para llevar a cabo con éxito la implementación de este sistema. Disponibilidad de los recursos de redes global para la configuración final del equipo, así como la realización de las pruebas finales. Información histórica relevante, esto es un accesorio que se puede llegar a colocar si se considera necesario, poner un poco las razones por las cuales se llega a este requerimiento. ¿Quiénes son los stakeholders? Digamos, stakeholder es un término absolutamente popular para hablar de los interesados del proyecto. No es un término específico solamente de aquellos que están trabajando en el gerenciamiento de proyectos. A ver, el alcance. El alcance significa exactamente qué es lo que se quiere hacer. Entonces, es común de que el usuario está imaginándose un palacio y el arquitecto está pensando, en base a la descripción que le dio el usuario, que se quiere hacer una casita. Entonces, esto se tiene que evitar. Hay que ser sumamente preciso, concreto, porque si no se da lugar a divagaciones, en el objetivo de lo que se quiere lograr. No es tiempo perdido dedicarse junto con el cliente a tratar de evitar esta disyuntiva. Entender que esto es lo que quiere el cliente, y eventualmente cuando le hagamos el presupuesto el cliente tendrá que bajar a la realidad algo que sea más razonable y más accesible. Por eso es imprescindible relevar las expectativas del cliente, es tener en claro qué es lo que realmente necesita el cliente, con qué certezas el cliente conoce. Digamos, el cliente habitualmente cuando viene a pedir un proyecto tiene una idea bastante vaga, es lo que nosotros llamábamos en forma jocosa, el cliente quiere un coso. Entonces, ¿es realmente lo que él quiere, lo que él necesita? ¿Las ideas están bien claras o hay contradicciones? Y bueno, ahí tenemos que actuar con crudeza, lo cual no significa crueldad. Con crudeza, no amilanarnos y plantear todas las dudas o dificultades que pueda llegar a tener el cliente. Cuando uno va a comprar un auto, el vendedor, que se supone que es un tipo consciente, le pregunta a uno si realmente quiere comprarse una camioneta o le alcanza con un auto. Porque en una de esas, el cliente, cuando se le ocurre comprarse una camioneta, resulta que no le da el presupuesto y no compra nada, y el vendedor, que es astuto en ese sentido, prefiere tener la certeza de que va a vender un auto y de que no va a vender una camioneta. Entonces, ¿cuál es la importancia? Las fuentes que provee como referencias el cliente, ¿son confiables o hay que verificarlas? ¿Y cuál es la importancia relativa del proyecto para el cliente? Es decir, ¿está empeñado en esto o simplemente es un pasatiempo? Entonces, es imprescindible verificar que el proyecto, que cumpliendo el proyecto, el cliente está contento. Es decir, si el cliente quiere hacer su coso, mi interpretación del coso tiene que satisfacer los requerimientos del cliente, para lo cual es necesario dialogar adecuadamente y suficientemente con el cliente. Entonces, el PMBOK nos dice a nosotros que tenemos que hacer el alcance del proyecto, el plan scope. Es decir, obtener los requerimientos, definir el alcance
y hacer un WS. El WS es el desglose del proyecto, el desglose de tareas. Es decir, de ese coso que quería el cliente, ir llevándonos a los cositos y que de esa manera podamos llegar a facilitar en la etapa de planificación, tener el detalle de los cositos nos va a resultar muy conveniente como para poder avanzar en el proyecto. Saber claramente que el coso se divide en un montón de cositos y esos cositos poder asignárselos a personas. Entonces, si el coso es demasiado grande y está indefinido, van a intervenir demasiadas personas, mientras que si yo tomo la decisión de irlo achicando, derivando a ciertas personas, disminuir el tamaño del cosito y asignarlo a esas personas, es mucho más fácil hacer el seguimiento del proyecto. Entonces, relevar las expectativas del cliente, es decir, lo que el cliente necesitaba en realidad era un neumático colgando de un árbol, y acá, bueno, aparecen las interpretaciones de cada uno de los integrantes del proyecto, desde la ridiculez del que hace el marketing hasta el precio final, porque no se entendió claramente lo que se quería hacer dentro del proyecto. Entonces, este es un buen ejemplo de tratar de averiguar con el cliente qué es lo que se quiere hacer. Necesito saber tus requerimientos para diseñar el software. Primero, ¿qué es lo que estás tratando de lograr? Estoy tratando de que diseñes el software. Me refiero a qué estás tratando de lograr con el software. No voy a saber qué puedo lograr hasta que vos me digas qué puede hacer el software. Trata de meterte este concepto en tu cabeza. El software va a ser lo que yo incluya en mi diseño. ¿Podías diseñar el software para que te diga cuáles son mis requerimientos? Evidentemente, acá el presunto cliente no tiene claro qué quiere hacer. Y con las preguntas de aquel que se va a encargar supuestamente del proyecto, no se logra aclarar el objetivo. Entonces, este es un ejemplo por el ridículo de la obtención de los requerimientos. Hay que interrogar al cliente todo lo necesario de la forma más adecuada como para lograr obtener una buena especificación, es decir, determinar el alcance del proyecto. Entonces, las especificaciones van a surgir de los requerimientos que nosotros llegamos a obtener por parte del cliente. Entonces, esta es la primera etapa, es fundamental. Si no entendemos lo que el cliente quiere hacer, el proyecto va a ser algo distinto a lo que el cliente quiere. Entonces, en esta época del proyecto, hay que dedicarle tiempo y claridad y esfuerzo y, por supuesto, no dejar cosas obvias y por sobreentendidas. ¿Por qué es importante tener claramente lo que se quiere hacer en el proyecto? Porque cuanto más avancemos en el proyecto, más cara va a ser una modificación. Si tenemos que hacer una modificación cuando ya estamos en producción, el costo de esa modificación va a ser altísimo. Y fíjense que si estamos en la etapa de requerimiento, el costo de esa modificación va a ser imperceptible. Entonces, es muy importante definir con la mayor precisión cuál es el requerimiento que pretende el cliente. Entonces, requerimiento del negocio, documento de visión y alcance, requerimiento de los usuarios, casos de uso, requerimientos funcionales y no funcionales y documentos de requerimientos.